Mis queridos estudiantes de medicina narrativa, profesionales de la salud, médicos y enfermeras. Esta es la última sesión de este módulo de medicina narrativa en que hemos compartido distintas lecturas y distintos pensamientos. Hemos visto la dificultad y las dificultades que puede tener un profesional de la salud para introducir en sus narraciones contenidos médicos y lo importante que es reconocer en las narraciones del paciente este contenido médico, diagnóstico, pronóstico, terapéutico y lo útil que es atender a las narraciones de los pacientes. Hoy quisiera terminar con un ejemplo de un profesional de la salud, un médico en este caso, Oliver Sacks, que murió hace 5 años y fue un gran narrador. Algunos de ustedes habrán visto quizás la película Despertares, de hace muchos años, de un experimento histórico con pacientes de Parkinson. Se las recomiendo. La persona que narró esa historia fue Oliver Sacks. Oliver Sacks fue un neurólogo británico, médico y neurólogo, pero fue un gran escritor. Y durante muchos años escribió varios libros con narraciones sobre la historia de sus pacientes. Estos libros fueron bestsellers, fueron muy leídos. Pero hay el peligro de que Oliver Sacks no fue comprendido, por un lado por científicos y por otro lado por lectores y escritores. Desde los años 50 del siglo pasado hay una idea importante. Un texto importante de C.P. Snow, un escritor británico, que anotaba que tenemos dos grandes culturas en el mundo: la cultura humanística y la cultura científica. Y estas culturas a veces son impermeables la una a la otra. Uno podría resumir esto: el que sabe de ciencia a veces poco sabe de cultura humanística. Y hay personas muy cultas, lectoras, escritores, periodistas, que poco saben de biología y medicina. Entonces hay dos grupos grandes de seres humanos en dos culturas distintas, la humanística y la científica, que a veces no se comprenden, no dialogan. Él llamó esto la teoría de las dos culturas. Esto es verdad. Ustedes verán en estos días cómo algunos comunicadores en los medios de comunicación a veces piensa uno que ni entienden bien lo que es una enfermedad viral. Y por otro lado hay médicos, profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras, que si ustedes oyen entrevistas en los medios, se dan cuenta que son personas que no saben narrar, que no saben hablar, que no saben comunicarse. Entonces estamos como separados estos dos grupos. Oliver Sacks intentó saltar la brecha. Él cogió pacientes, historias de sus pacientes, esto es muy importante, y las narró y las coleccionó en libros. Uno puede leer estas historias y son apasionantes, con unos títulos verdaderamente captantes, diría yo, con mucho gancho. Yo recuerdo, por ejemplo, el hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Era una enfermedad neurológica y el señor creía que el sombrero colgado en la pared era su esposa y le hablaba al sombrero. Habló de varios casos de disfasia, de no reconocimiento de caras. Por ejemplo, la capacidad neurológica de reconocer una cara es muy compleja y hay gente que no la tiene. Entonces imagínense la vida de una persona que en verdad no reconoce la cara que le está hablando frente a él, que no sabe quién es, en verdad. A los mayores se nos olvida quién es el que nos está hablando muchas veces, pero esto es distinto, esto es una discapacidad neurológica que no permite que el cerebro reconozca la cara. Él escribió sobre estas enfermedades e insistió, fíjense lo interesante, frase de él, que las verdades científicas sobre estas discapacidades médicas, neurológicas, deberían ir envueltas en una narración para que se comprendiera al enfermo que tenía la discapacidad. Él hablaba sobre la enfermedad neurológica,
pero lo envolvía en la narración del paciente, de la historia del paciente, de la vida del paciente, de cómo era vivir con esa discapacidad neurológica. Oliver Sacks murió hace 5 años, y escribió una pieza en su último año muy reconocida, en que hace una despedida de la vida y agradece, es muy interesante la pieza, el diagnóstico de cáncer, porque el diagnóstico de cáncer lo obligó a concentrarse en lo que verdaderamente era importante en su vida. Por ejemplo, su motocicleta. Era un gran aficionado a la Harley Davidson. Ustedes van a ver en el texto que les cuelgo una foto de él con su moto, con su Harley Davidson. Y en esa narración que él hace de su diagnóstico, de su última enfermedad, dice una cosa que a mí me impactó. Dice: le agradezco a los jóvenes profesionales como aquel joven profesional que diagnosticó mi metástasis hepática. Él murió de un melanoma uveal. Es un cáncer raro de mal pronóstico en el ojo que característicamente y sorprendentemente hace metástasis hepáticas. El cáncer es en el ojo del melanoma y la metástasis es en el hígado. Entonces este joven patólogo como yo, diagnosticó la metástasis hepática y diagnosticó el melanoma uveal, en la uvea del ojo, del globo ocular de Oliver Sacks. Y él le agradece a este joven profesional de la salud su capacidad diagnóstica, su capacidad, como diría yo, discrecional, que ante una realidad, unas células malignas en el hígado, llegó a otra, unas células malignas en el ojo. Por eso me interesó la historia y yo quise escribir una pieza de un poquito en honor a Oliver Sacks, que había sido un buen escritor, un gran escritor. Pero quiero que piensen, leyendo los textos que les voy a enviar, que a veces el profesional de la salud que se dedica a contar narraciones, relatos, a contar cuentos, a escribir poesía, a escribir novelas, a escribir guiones de televisión, lo que fuera, a veces no es comprendido bien por sus colegas. Lo primero que dicen es: no, es que ese se convirtió en un popularizador. Ese ya no escribe textos científicos. Ese solamente escribe columnas de diario, no sé, guiones de televisión, lo que fuera. Eso no es científico. Como me dijo un profesor una vez, cuando un profesor mayor se convierte en popularizador, lo voy a citar literalmente, empieza a escribir pendejadas. Eso lo que señala es un cierto desprecio, o menosprecio diría yo, no llega a desprecio, del profesional de la salud que se dedica a trabajar en contenidos humanísticos. Es como que pierde categoría como científico. Y por otro lado, los escritores, los lectores no médicos que leen estas piezas, a veces no captan la verdad científica que está detrás de la historia. Le pasa a uno como le va a pasar a ustedes con pacientes. Ustedes tienen un diagnóstico, tienen una enfermedad, saben la historia natural de la enfermedad, se le explican al paciente, el paciente los oye, el paciente los entiende, pero el paciente no introyecta, no capta, no piensa que lo que ustedes están diciendo le está ocurriendo a él. Hay, vuelvo y digo, un diálogo cortado entre la cultura científica y la cultura humanística. El otro texto que les voy a enviar es un escrito sobre algo bastante filosófico, diría yo, la diferencia entre la significancia y el significado. Ustedes todos van a escribir textos científicos, van a contribuir en investigaciones, y en las investigaciones, por lo menos las cuantitativas, se les va a exigir que el hallazgo sea significante. Y hay unas pruebas estadísticas para decir este hallazgo es significante. Y uno puede medir la significancia de un hallazgo científico. Eso es la significancia. Eso es un instrumento matemático.
Pero hay algo distinto. No la significancia de un hallazgo, sino el significado para el paciente. Son realidades que a veces entran en conflicto. Lo que para ustedes tiene significancia científica, esta droga sirve para esta enfermedad, por tal y cual experimento, lo que fuera, para el paciente a veces no tiene mucho significado. Este médico me está enviando una pepa que él dice que sirve, vamos a ver si sirve, pero un amigo mío me está diciendo que tome otra droga. La significancia y el significado del discurso médico, del discurso de salud, a veces entran en conflicto. Por eso entonces les envío también un texto que discute un poco este conflicto entre significancia y significado en medicina narrativa. Esta es la última semana. Ustedes tienen que entregar el martes después de Semana Santa, el martes 14, tienen que entregar su pequeño ensayo sobre el tema ¿por qué la enfermedad es una narración? Este pequeño ensayo, esta muestra de su pensamiento, no quiero que me digan lo que dicen en las bibliotecas o en los libros, quiero saber lo que ustedes piensan de por qué la enfermedad es una narración. Este pequeño texto, este texto de 3 a 5 páginas, no es más, lo escriben en un PDF y me lo envían a mi correo personal, insisto, robetos, mi apellido en plural, robetos, @gmail.com. robetos@gmail.com. No quiero que se pierda el texto en decenas de correos institucionales. No quiero que se sobreponga a otros correos institucionales y a veces yo los pierdo. Mándenmelo a mi correo personal, robetos@gmail. Yo leeré el texto, le colocaré una nota y esa será la nota de este módulo. Eso lo tienen que hacer el martes 14 de abril. Entonces, les envío estos 2 textos antes de ese martes y este video para que consideren estas ideas y alimenten su reflexión personal sobre por qué la enfermedad es una narración. Un gusto haber hablado con ustedes. Algunos de ustedes los conozco, otros no tuve el gusto de conocerlos cara a cara por esta situación de distanciamiento físico, no afectivo, pero fue un gusto trabajar con ustedes y prepararles este material. Muchas gracias.